Hola a todos, mi nombre es Fernando Álvarez. Yo soy Luján Figueredo. Somos el grupo número 10 y estaremos hablando acerca de los efectos biológicos de la radiación. Toda la información que se conoce sobre los efectos provocados por la radiación es gracias a las investigaciones realizadas tras el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki en 1945 y después de la catástrofe de Chernóbil que ocurrió en 1986. Los efectos biológicos producidos por contaminación con radiación dependen de varios factores, como la dosis recibida, el tiempo de exposición o de la etapa del crecimiento, ya que el daño causado no es igual en la etapa embrionaria, en la infancia o en la adultez. De acuerdo con estos factores, los efectos pueden clasificarse en dos tipos, estocásticos o probabilísticos y no estocásticos o deterministas. En cuanto a los efectos estocásticos, la probabilidad de su aparición depende de la dosis recibida. No es necesario que supere la dosis máxima permitida para que se manifiesten. Están ligados a la acumulación de dosis a lo largo del tiempo. Se producen por el daño al ADN, lo cual puede derivar en la producción de cáncer o teratogénesis, es decir, malformaciones, y pueden pasar años sin detectarse, o quizás no ser detectados en la propia persona, sino en sus descendientes. El ejemplo más claro de este tipo de efecto es el cáncer. Por otro lado, los efectos no estocásticos presentan otras características. Estos se producen si la dosis recibida supera la dosis máxima permitida, que corresponde a 1 milisievert por año añadido a la aportación natural. El sievert es la unidad con la que se mide la equivalencia de dosis de radiación ionizante en el Sistema Internacional de Unidades. Estos efectos aparecen cuando la dosis es recibida de manera instantánea. Normalmente los síntomas se presentan rápidamente después de la exposición. La severidad es directamente proporcional a la dosis recibida. Algunos ejemplos son cataratas, eritemas o necrosis. El tiempo necesario para que se manifiesten es llamado periodo de latencia. Puede ser de horas, días, semanas o incluso años. Ahora veremos una figura que corresponde a los efectos deterministas para diferentes dosis de radiación absorbidas por el cuerpo entero. Estos daños se deben a irradiación externa, puesto que si la radiación se produjera desde el interior del organismo, ya sea por ingesta o por inhalación, en ese caso las consecuencias serían mucho más devastadoras. En el primer nivel, cuando la dosis de radiación se encuentra entre 0.01 y 0.25 sievert, los efectos no son detectables. Sin embargo, en caso de embarazadas, hay una probabilidad de desarrollar cáncer o malformaciones en el feto. En el segundo nivel, la dosis de radiación se encuentra entre 0.25 y 0.50 sievert. No hay efectos a corto plazo visibles, sin embargo, puede presentarse esterilidad masculina temporal. En el tercer nivel, la dosis de radiación se encuentra entre 0.5 y 1 sievert. En este caso se presentan náuseas y vómitos, daños a la médula ósea y caída drástica del sistema inmunológico. Sin embargo, la supervivencia todavía es posible. En el siguiente nivel se observa una dosis de radiación de entre 1 y 2 sievert. En este caso, los síntomas son náuseas, fatiga y vómito, además de eritemas cutáneos, pero aún así se espera la recuperación completa. Cuando la dosis de radiación se encuentra entre 2 y 3 sievert, a los efectos anteriores se le suma dolor de garganta, diarrea y riesgo de infección. En este caso, la mortalidad está por encima del 10%. En el penúltimo nivel, la dosis de radiación se encuentra entre 3 y 6 sievert. A los efectos anteriores se les suma hemorragias, esterilidad femenina, destrucción de la médula ósea y la mortalidad ya se encuentra por encima del 50%. Por último, cuando la dosis de radiación es mayor a 6 sievert, ocurre muerte celular gástrica e intestinal, necrosis, daños severos al sistema nervioso central y la mortalidad es del 100% en un plazo de 15 días. Reacciones nucleares. Por analogía con las reacciones químicas, se llaman reacciones nucleares a las interacciones entre núcleos atómicos o entre núcleos atómicos y partículas elementales, por extensión. Se incluyen también las interacciones entre partículas elementales. La primera reacción nuclear
llevada a cabo en el laboratorio la realizó Ernest Rutherford en 1919, bombardeando el isótopo 14 del nitrógeno con las partículas alfa. En la reacción se producen el isótopo 17 del oxígeno y un protón. Simbólicamente se representa por esta ecuación que se puede observar aquí. En los demás tipos de reacciones nucleares hay en general dos núcleos o partículas que reaccionan para dar lugar a productos de reacción. A semejanza de lo que ocurre en una reacción química, para producir una reacción nuclear normalmente es necesario comunicar al sistema inicial una energía de activación. En la reacción se libera energía que se manifiesta en la forma de energía cinética de los productos de la reacción, acompañada en ocasiones por la producción de radiación gamma. Fisión y fusión nuclear. Ambas son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo, pero hay importantes diferencias entre ambas. La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños, mientras que la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. La fisión nuclear se trata de una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyas masas son del mismo orden de magnitud y cuya suma es ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado, lo que origina un gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones. Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interactuar con otros núcleos fusionables, que emitirán a su vez nuevos neutrones, y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena. En una pequeña fracción de tiempo, los núcleos fusionados liberan una energía 1.000.000 de veces mayor que la obtenida, por ejemplo, en la reacción de combustión de un combustible fósil. Si se logra que solo uno de los neutrones liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tienen lugar por unidad de tiempo es constante, y la reacción está controlada. Los núcleos fusionados liberan una energía 1.000.000 de veces mayor que la obtenida. Por otra parte, la fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Este defecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. Un ejemplo que se puede dar es la energía producida por el Sol que tiene este origen. Para que tenga lugar la fusión, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión. En la Tierra, donde no se puede alcanzar la gran presión que existe en el interior del Sol, la energía necesaria para que los núcleos que reaccionan venzan las interacciones se puede suministrar en forma de energía térmica o utilizando un acelerador de partículas. Una reacción típica de fusión nuclear consiste en la combinación de dos isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, para formar un átomo de helio más un neutrón. Aplicaciones de la tecnología nuclear. Estos son solo algunos de los sectores en los que se aplica la tecnología nuclear, que son la medicina, que se aplica en ramas como en la oncología, la cardiología, la neurología, neumología o la pediatría. Electricidad. Las centrales nucleares se encargan de producir electricidad mediante un proceso de fisión. Medio ambiente. Las aplicaciones de la tecnología nuclear en el medio ambiente se utilizan para la detección y el análisis de diversos contaminantes. La hidrología. La hidrología isotópica es una técnica nuclear que utiliza tanto isótopos estables como radiactivos para seguir los movimientos del agua en el ciclo hidrológico. La agricultura y alimentación. Se aplican técnicas radioisotópicas y radiaciones que permiten mejorar la calidad de los alimentos. Es una técnica aceptada y recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica. En el arte, permite conocer en profundidad una obra y determinar la técnica, los cambios de composición del artista, restauraciones previas o su autenticidad. También se puede saber qué tan antigua llega a ser una obra. En la industria, la utilización de isótopos y radiaciones es de gran importancia para el desarrollo y mejora de los procesos, para las mediciones y la automatización y para el control de calidad. La exploración espacial. Se usan pilas nucleares para alimentar la instrumentación de satélites terrestres y sondas planetarias.